Hola a todos, bienvenidos al taller de cerveza artesanal. Mi nombre es Héctor Álvarez, soy ingeniero civil y actualmente me dedico al comercio. Nada que ver con la cerveza, otro rublo, pero ya desde hace unos 4 años tengo como hobby elaborar cerveza en casa. Soy fundador de Cerveza Caquetíos, nos ubicamos en Coro, Estado Falcón, Venezuela. Hoy por hoy nos dedicamos a promover cultura cervecera mediante catas o talleres. Antes de entrar en materia, es importante que vean por completo esta presentación y luego puedan reforzar varias de estas ideas en la parte práctica. Va a ser bastante información, en partes netamente técnica, pero indispensable para tener el mínimo dominio en el proceso de elaboración de la cerveza, pero hacerla rápida y agradable. Estas diapositivas están disponibles en material de apoyo suministrado para que puedan consultar o revisar posteriormente. Además, recuerden que pueden pausar o retroceder este video si desean ver la repetición de alguna explicación en específico. En caso de tener dudas, pueden formularla en el chat. Estaré al pendiente para aclarar. Bien, pónganse cómodos que iniciamos con la parte teórica. Este taller tiene como objetivos compartir información y conocimientos para que los participantes aprendan a hacer cerveza casera con ingredientes naturales y procesos artesanales. 2. Promover la recuperación de los sabores, procesos y calidad de productos tradicionales. 3. Incentivar la autoproducción y el disfrute del consumo de las cervezas artesanales. En resumen, el contenido a desarrollar se divide en 3 partes. Parte 1 consiste en una pequeña introducción al concepto de la cerveza y su clasificación. Parte 2, descripción de la materia prima y su función. Parte 3, la explicación del proceso de elaboración de cerveza a nivel casero. Ojo con esto, casero, en función de los diferentes equipos o instrumentos que se dispongan. Bien, iniciamos. Tipos de bebidas alcohólicas. En función a su proceso de elaboración, tenemos las fermentadas y las destiladas. El proceso de las bebidas fermentadas se basa en la extracción de azúcares de los cereales, frutas o vegetales, los cuales están disueltos en un medio líquido, por lo general agua, para que ciertos microorganismos los transformen en dióxido de carbono y en alcohol. Y así de sencillo. Como ejemplo de estas bebidas tenemos las cervezas, el vino, la hidromiel, la sidra y el sake. En cambio, por otro lado, los destilados consisten en un proceso posterior al fermentado, donde se eleva la temperatura del líquido con la finalidad de evaporar el alcohol y mediante la condensación concentrar en otro recipiente, otra parte, un alcohol de mayor pureza, dejando atrás el agua y otros compuestos. Existe, como ejemplo, el ron, el whisky, ginebra, vodka y el famoso cucuy de nuestro estado Falcón. Puedo mencionar que una de las desventajas del destilado es que el proceso de elaboración se pierden muchas vitaminas y minerales que sí están presentes en las bebidas fermentadas. Otro dato, el proceso de destilado hay que saberlo hacer para que el licor no sea dañino al ser humano. Un mal destilado puede ocasionar, por ejemplo, ceguera. En contraste con una cerveza mal elaborada, esta tendrá mal sabor y aromas desde un principio. En caso extremo, lo más grave que puede llegar a ocasionar es una indigestión, cosa que a mí nunca me ha ocurrido. ¿Ok? ¿Qué es la cerveza? Es una bebida alcohólica elaborada a partir de azúcares obtenidos de cereales y o adjuntos, saborizada y aromatizada con lúpulo, que después es fermentada y en agua por medio de levaduras. En Alemania existió una ley de pureza
data del año 1516, que establecía que la cerveza debía elaborarse solamente a partir de 3 ingredientes: agua, cebada malteada y lúpulo. Esto todavía aplica en algunas partes del mundo. En cambio, en otras partes del mundo son más flexibles, mentes abiertas que utilizan la creatividad o la curiosidad y admiten que se empleen diferentes cereales a la cebada para obtener un mayor abanico de opciones de cervezas con sabores, texturas, aromas, matices y sensaciones distintas. Ahora bien, podemos clasificar la cerveza según su función. Existen cervezas de refrescancia y cervezas de deleite. Las cervezas de refrescancia son cervezas ligeras, es decir, fácil de beber, suelen tener un color amarillo pálido a profundo, quitan la sed, el amargor es bajo a moderado, tiene grado alcohólico entre 3.5 a 5. En ocasiones se utilizan adjuntos como el arroz o el maíz para aumentar su tomabilidad. Por otra parte, las cervezas de deleite tienen más textura, sabor y aromas. Se utilizan para acompañar comidas y tienen un grado alcohólico, suelen tener un grado alcohólico mayor a 5 grados. Y se utilizan también adjuntos, pero para aportarle otro tipo de características. Por ejemplo, la avena aporta cremosidad. Existe otro criterio de clasificación cada día más universal, que es en función del tipo de levadura. Están los tipos Ale, se lee Ale, son cervezas cuerpo elevado. Cuando digo cuerpo, me refiero a que la cerveza se siente viscosa en la boca, tiene aromas intensos y de amargor más fuerte, por lo que hay que beberla despacio. La principal característica de estas levaduras es que su actividad durante la fermentación ocurre en la parte superior del recipiente, ¿no? Como ven, aprecian acá en la diapositiva. Y la temperatura recomendada es entre 18 a 24 grados Celsius. Por nombrar algunos de los estilos de fermentación alta, tenemos las Blonde Ale, las Pale Ale, las IPA, las Porter, las Stout. Otro tipo de levadura son las Lager. Son el estilo con mayor presencia a nivel mundial porque produce cervezas que son refrescantes, fácil de beber. A diferencia de las Ale, estas Lager, la actividad de las levaduras durante la fermentación ocurre en la parte inferior del fermentador. Estas tienen mejor desempeño en un rango de temperatura entre 8 a 12. Y como ejemplo tenemos cervezas estilo Pilsen, Vienna, Bock, Malzen, entre otras. Existe un tercer tipo de fermentación que se llama espontánea. Estas cervezas se clasifican como tipo lambic, en donde participan microorganismos de manera natural, normalmente obtenidos de frutos o vegetales. Otros le llaman también levaduras salvajes. Y estas también realizan la fermentación que le aportan una característica ácida y de poco amargor a la cerveza. Un perfil diferente, por eso les menciono y le hago esta ilustración. Entonces, acá muestro un esquema que resume la taxonomía de las cervezas, principalmente los tipos Ale y Lager. Son los dos grandes grupos. Muchos
De estos tipos de cerveza se derivan, otras han sido creadas o se han inspirado en cervezas tradicionales y han surgido diferentes variantes que cada día se siguen sumando nuevos estilos. Cada una tiene su historia, sus características y a la vez un tipo de vaso recomendado para cada estilo, ya que para cada tipo de cerveza y consumida en un vaso apropiado puede maximizar el disfrute. Muchas veces, por no servir en un vaso apropiado, perdemos propiedades o los beneficios de ciertos estilos de cerveza. Para cerrar esta primera parte, debo mencionar que existe un organismo a nivel internacional que intenta clasificar y estandarizar los estilos de cerveza. Tienen en su material de apoyo una guía llamada BJCP 2015. También la pueden descargar como una aplicación en su dispositivo celular. Básicamente, esta guía lista diferentes estilos de cervezas y algunas variantes. Al hacer clic, por ejemplo, acá tienen unos capturas de la aplicación. Si hacemos clic en una de esos estilos de cerveza, nos describe cómo es el aroma, el sabor, la apariencia de esta cerveza en específico. Ayuda mucho, a mí en particular, al momento de definir recetas, porque muestra los rangos del color de cerveza. Por ejemplo, acá en la esquina inferior izquierda, para el tipo Marzen. Además del color, podemos obtener datos de los grados de amargor, que el índice se llama IBUS. Más adelante les explico, les detallo. La guía también indica los grados de alcohol y otros datos. Entonces, si queremos hacer cerveza en específico, debemos respetar sus estadísticas vitales, estos parámetros, para que puedan encajar como ese estilo de cerveza. De hecho, esta guía es la que se utiliza para evaluar las cervezas en competencias a nivel internacional. Entramos ya en la segunda parte, descripción de los ingredientes básicos de la cerveza, que son la cebada, el lúpulo, la levadura y el agua. Iniciando rápidamente con la cebada malteada. Es un cereal, es un grano que es utilizado como una fuente de almidones y contiene enzimas que permiten degradar los azúcares que serán fermentados por las levaduras. Por excelencia, el cereal más utilizado es la cebada, porque tiene mayor rendimiento respecto a otros granos, pero en función a los recursos que tenga cada cervecero, puede emplear también trigo, maíz, sorgo, entre otros. Cada cereal aportará azúcares en diferentes proporciones y a su vez perfiles y aromas distintos. En esta diapositiva muestro algunos de los tipos de cebada malteada. Estas se distinguen por su color. Les explico. Una vez recolectado la cosecha de cebada en los campos, estas son llevados a una maltería, una fábrica, donde ciertos lotes de cebada los someten a condiciones de humedad específica para que inicie un proceso de germinación. Luego, en un punto específico, inmediatamente los granos pasan a unos hornos donde son tostados por un tiempo determinado y así alcanzar una cebada modificada, la cual por un lado es de mayor rendimiento y por otro lado van a aportar sabor y aroma o colores específicos dependiendo del tratamiento. Existen 4 cebadas maltas base. En la diapositiva, las 4 primeras, tenemos la Pilsen,
que es la más clara, le continúa la Pale, un poco más oscura, no se diferencia mucho, pero en el sabor sí. Le continúa la Viena, más tostada, y luego la Múnich. Cada malta tiene sus características en particular, también dependiendo de la fábrica que hace el malteado. No es obligatorio usar el 100% en las recetas, un solo tipo de malta base. Si funciona, puede utilizarse también una combinación entre ellas. Adicional, existen unas maltas que llamamos especiales, que normalmente no aportan azúcares, pueden aportar, pero en muy baja proporción, como las maltas caramelo o cristal, le llaman. Aporta un color como miel, ámbar. Está la malta chocolate, como un color a cacao, café. El trigo también lo maltean, es otro tipo de cereal. Hay maltas torrefactas que son negras, negras. Y recuerdan mucho al café bien tostado. Todas estas maltas especiales son utilizadas en pocas proporciones y permiten ajustar la apariencia y el sabor final de la cerveza. También aportan aromas. Una manera de estandarizar el rango del color de la cerveza es mediante la escala CRM, método de referencia estándar. Otra opción es el método europeo. En ambas opciones consiste en comparar el color de la cerveza con sus cartas y clasificarla según su rango, que luego podemos comparar con las estadísticas vitales que nos muestra la guía del BJCP. Así chequear si el color de la cerveza corresponde realmente con el estilo que estemos cocinando. Por ejemplo, una cerveza Pilsen jamás podrá tener un color negro. Debe ser amarillo pálido o color dorado. Una manera de proyectar o estimar el color que puede resultar una determinada combinación de granos es a través de una aplicación Beer Smith, por ejemplo. Hay muchas otras. Acá podemos revisar las recetas, las estadísticas vitales aproximadas. Agregamos nuestra cebada, las cantidades exactas, y nos arrojará, por ejemplo, en este vasito acá, el color final de la cerveza, un color aproximado. También nos indicará, por ejemplo, acá en esta barra, el color, el CRM, de acuerdo a esta combinación de granos. Si está dentro del rango azul, es que está dentro del estilo. Si está fuera, por ejemplo, los IBUs, acá, este parámetro IBUs, si está fuera del rango, hay que quitarle en este caso el lúpulo, que es el que está aportando el amargor. También podemos revisar el grado alcohólico. Una aplicación que nos ayuda en el diseño de la cerveza. Continuando con el segundo ingrediente esencial de la cerveza, el lúpulo. Es una flor en forma de cono. Proviene de una planta familia del cannabis. ¿Sí? Del cannabis. Esta flor aporta amargor, aroma y estabilidad de la espuma de la cerveza. Una de sus funciones principales es balancear al sabor dulce de la cebada malteada. Existen lúpulos producidos con diferentes características y funciones. Además, tiene diferentes concentraciones de ácidos alfa. Estos ácidos alfa son los responsables del amargor. Y los aceites esenciales responsables del aroma. Hay que tener presentes estos dos puntos. El lúpulo tiene dos presentaciones comerciales. Primero, una flor, como lo visualizan acá en la imagen del medio. En esta presentación tenemos
la flor, como es en la planta. Y la segunda opción se llama pellets, lúpulos en pellets. Es el mismo lúpulo en flor, pero comprimido. Tiene un proceso industrializado que nos permite conservar mejor las propiedades del lúpulo por más tiempo. Anteriormente al lúpulo utilizaban para la elaboración de la cerveza el Grut, que no era más que una combinación de hierbas aromáticas que los cerveceros tenían en sus jardines o en la región donde se ubicaban. Existen una gran variedad de lúpulos con diferentes orígenes que nos dan aromas y sabores que van desde especiados, florales, terrosos, a madera, que son característicos de cervezas alemanas y británicas, hasta los cítricos, resinosos, tropicales, mayormente concentrados, los encontramos en cervezas americanas. ¿Ok? Existe un indicador de amargor que se llama IBU. Es la Unidad Internacional de Amargor, traducido al español, una fórmula que intenta definir en función al tiempo de adición del lúpulo y la cantidad del el amargor de la cerveza. Básicamente, el lúpulo se adiciona en la parte final de la cocción, específicamente en lo que comienza a hervir el mosto. El mosto no es más que el agua ya con los azúcares disueltos provenientes de los cereales, ¿ok? Me estoy adelantando un poco, pero lo quiero aclarar que la porción de lúpulo que hierve con el mosto durante 60 minutos va a aportar específicamente amargor. Si lo colocamos durante 25 minutos en ese hervor, va a aportar sabor. Y los que son agregados alrededor de 10 minutos o menos, más o menos es lo que intenta explicar esta gráfica, este grupo de lúpulo va a aportar son aromas en específico. Continuando, ¿cómo calcular los IBUs? Que van en función utilizamos una fórmula. Ustedes pueden utilizar esta página web por internet. Es una fórmula que consiste en la variable tiempo, el tipo de lúpulo, bien sea pellets o flor, hay que indicarlo, la cantidad del porcentaje de alfa ácidos, el peso total de lúpulos, y ese conjunto de variables van a determinar un valor de amargor. Este valor de amargor debe corresponder con el estilo de cerveza que buscamos. Es decir, en esta escala de IBUs, que va de 0 a 100, por ejemplo, las cervezas Blonde Ale son poco amargas. Tienen un IBU entre 10 a 28, 25. En cambio, si la Pale Ale tiene un amargor que inicia desde 30 hasta 40. Ya más de 40 pueden entrar las IPA, que sí son cerveza de mayor amargor, son bastante amargas. Podemos apoyarnos con la aplicación Birra Apps, que fue recomendada que la instalen en su dispositivo celular. Pueden entrar en la sección IBUs y estimar con anticipación las porciones de lúpulo que piensan utilizar o los que tengan disponibles. Es una manera de revisar con anterioridad el diseño de la receta y asimismo estimar el amargor resultante antes de obtener la cerveza. También con ese valor lo podemos contrastar con estadísticas vitales según el BJCP. Así determinaremos si debemos aumentar o disminuir las proporciones de lúpulo, y con la
práctica ustedes van a ir tomándole el hilo a estos lúpulos y seguro que podrán profundizar en muchas otras técnicas, además a estas que vamos a abordar. Continuamos con el ingrediente, el agua. Es un ingrediente que compone entre un 90 a 95% de la cerveza. Dependiendo del perfil del agua, me quiero decir la cantidad y tipos de sales minerales y otros compuestos. Estos pueden, en combinación con la malta o los lúpulos, puede potenciar o disminuir los sabores y sensaciones de la cerveza en la boca y así de sensibles del agua. Por eso, el maestro cervecero evalúa los parámetros microbiológicos como la dureza, los criterios físicos, el pH del agua que va a utilizar. pH es una de las variables que más toman en cuenta a la hora de hacer cerveza. ¿Por qué? Porque si utilizamos un agua muy alcalina, hablando químicamente ya, nos puede resultar un color más fuerte, nos disminuye la actividad enzimática de la cerveza, de la cebada, para extraer los azúcares. Por lo tanto, vamos a obtener bajos rendimientos y también las cervezas alcalinas pueden producir sabores ásperos y amargos. Rango recomendado, el de pH del agua para aprovechar al máximo la malta durante la maceración, oscila entre 5.2 a 5.8, como lo muestra esta escala acá. Más adelante mencionaremos cómo modificar esta variable cuando hagamos cerveza. Cuarto ingrediente, tenemos la levadura. Es el microorganismo responsable de convertir los azúcares en alcohol, también de los subproductos de la fermentación. Pueden aportar sabores a frutas y especias, además de que la levadura produce, aparte del alcohol, dióxido de carbono, el CO2. Además, es el responsable en un gran porcentaje de la generación de sabores y aromas no deseados. Dentro del material de apoyo suministrado, esto es en una parte, están listados algunos de los defectos de las cervezas y sus posibles soluciones. Les puede ayudar o guiar cuando observen un sabor, un aroma distinto. La levadura, como tal, tiene presentación líquida y la más comercial es la seca. Viene un sobrecito, un empaque, sellado al vacío para conservar sus propiedades. Más adelante les explicaré cómo utilizarlo. Algo acá importante es el mosto cervecero, ¿no? Sabemos que el mosto es agua con azúcares extraídos de la malta. Estos azúcares pueden tener diferentes estructuras químicas, unas más complejas que otras. ¿Cómo es eso? Se pueden clasificar como glucosa, maltosa, maltotriosa y dextrinas. Ahora, la levadura cervecera es capaz de convertir en alcohol o dióxido de carbono solamente la glucosa, la maltosa y la maltotriosa, mientras que la maltotetrosa y otras dextrinas son azúcares, por llamarlo, más complejos. La levadura no las transformas, por lo tanto quedan intactas en la cerveza después de la fermentación. Estos azúcares les llamamos azúcares no fermentables o residuales. Dicho esto, podemos hablar de
la fórmula para calcular el alcohol, que es muy importante. Consiste en la densidad inicial menos la densidad final por un factor que es 0.13125. ¿Ok? Les explico. ¿Qué es la densidad? Es la relación entre la masa y el volumen de una sustancia. Para nuestros efectos, en la cerveza, la densidad inicial es la cantidad de azúcares disueltos en el mosto antes de fermentar. Y la densidad final es la cantidad de azúcares disueltos ya en la cerveza antes de embotellar. Son dos tiempos diferentes, ¿ok? Ten en cuenta que el mosto, después de la fase de fermentado, se obtiene ya la cerveza. Allí ya tenemos presencia de alcohol, ¿ok? Observen esta gráfica. Tienen variables de densidad versus el tiempo, en días, la unidad en días. En el día 0 realizamos una lectura una lectura del mosto. Por ejemplo, acá arranca en 1080, acorde a una receta definida, o es la lectura que tenemos de nuestro mosto después de enfriar. ¿Ok? Esta densidad, a medida que avanza el tiempo, va bajando. A medida que avanza el tiempo, esta densidad disminuye. ¿Por qué? Porque ocurre que la levadura se activa y comienza a transformar los azúcares fermentables. Estos azúcares van desapareciendo. Se convierten en alcohol y en dióxido de carbono. Entonces, la pendiente de la curva o la velocidad de fermentación puede ser más o menos rápido dependiendo de la dependiendo de la temperatura y el tipo de levadura. Por ejemplo, en el caso de levaduras ale, a temperatura, por ejemplo, de 22, esta curva que está acá, la de cuadros, la cuadro gris, la fermentación ocurre dentro de los primeros 7 días. Es una fermentación rápida. En cambio, con las levaduras lager, que fermentan a una temperatura más baja, la fermentación puede demorar 18 días. Es más lento. En cualquiera de los casos, culminada la fermentación, realizamos una segunda lectura de densidad. Esta posterior, y se va a llamar densidad final, que debe ser menor a la densidad inicial. Ojo, si no hay variación de densidad, no hubo fermentación, no van a encontrar alcohol. Entonces, ya con nuestro dato de densidad inicial y la final, aplicamos nuestra fórmula y calculamos el porcentaje de alcohol de nuestra cerveza. Igual pueden apoyarse en la aplicación Birra Apps, en la sección alcohol. Terminando ya esta segunda parte de la presentación, les muestro esta gráfica donde se combina la variable densidad versus el amargor. Quiero aclarar que si hacemos cervezas con altas densidades y poco amargor, obtendremos cervezas dulces. En cambio, si hacemos cervezas con altas densidades, con bajas densidades y con mucho lúpulo, tendremos una cerveza con perfil bastante amargo o lupulado. Pueden resultar también poco alcohólicas. O también pueden apuntar a una cerveza de densidad moderada, también lupulada, y obtendrán una cerveza balanceada entre lo dulce y lo amargo. Mencionados todos estos conceptos, ya podemos hablar del proceso de elaboración de la cerveza. ¿Ok? A lo que estamos acá. Nos acercamos ya a la parte práctica, ¿no? Acá queremos explicar, primeramente, malteamos la cebada, ¿no?
Luego que malteamos la cebada, pasa a un proceso de molienda. Del proceso de molienda pasamos a una maceración. Luego separamos los granos y obtenemos lo que es el mosto. En el mosto lo llevamos a un punto de hervor, hacemos una cocción, agregamos los lúpulos y luego enfriamos. Luego que enfriamos, aplicamos la levadura. A esa levadura la dejamos en reposo, ella va a iniciar una actividad de fermentación. Luego podemos hacer un trasvase a otro recipiente donde nuestra cerveza llamamos cerveza verde, inicia una fase de maduración donde redondea los sabores y finalmente el envasado, bien sea en barril, en botellas, en lo que se tenga. ¿Okay? Vamos a explicar paso a paso. Antes de iniciar, hay que tener presente que el 70% de la cerveza depende de una correcta limpieza y sanitización de los equipos. También de los ingredientes, ¿no? Hay que tenerlos bien conservados. Aclaro, limpiar como tal consiste en que nuestro equipo, por ejemplo, por mencionar un implemento, debe estar libre de suciedad, polvo o alguna otra materia no deseada. Cuando ya entramos en lo que es sanitizar a ese nivel, consiste en un tipo de limpieza en la que debemos matar o reducir, mejor dicho, microorganismos no deseados a niveles que sean despreciables. Pueden estar presentes, pero no van a tener impacto en el resultado de nuestra cerveza. Hay otro nivel, ¿no?, que llamamos esterilizar, que consiste en eliminar toda forma de vida, especialmente microorganismos, por medio de procesos químicos o físicos. En la industria alimentaria, y específicamente para la elaboración de cerveza, es suficiente con limpiar y sanitizar, ¿ok? No es necesario esterilizar. Otro paso importante antes de iniciar cualquier cosa es tener bien definido el objetivo, es decir, la receta, qué es lo que vamos a hacer. De manera que no tengamos que improvisar durante la cocción. Entonces, primero definimos los ingredientes, qué es lo que tenemos a la mano, qué vamos a usar, en qué proporciones, qué densidad estimada queremos obtener, la densidad final, la densidad inicial, la podemos proyectar. Sabemos que así también, dependiendo del amargor que queramos en nuestra cerveza, ya podemos definir la cantidad. También el perfil de la cerveza en función de la levadura, la tenemos que tener clara, si es ale, lager o dentro de las ales, si es un perfil británico o belga, que son bastante frutales. Y de esa forma perfilamos nuestra cerveza. Minimizamos cualquier desviación, improvisación, cero improvisaciones, y a la vez vamos a evitar desperdicios de materia prima. Entonces, definir la receta, podemos pasar al proceso de molienda de granos. A nivel profesional se emplea un molino, ¿no?, el recomendado. Este instrumento, el que se ven acá en el medio, tiene 2 rodillos muy cercanos entre ellos, algunos tienen 3, donde pasan los granos. El gran beneficio de este equipo es que solo aplasta el grano, eso es lo que queremos, ¿no?, de crear grietas o fisuras en la capa exterior de la cebada, lo suficiente como para que pueda entrar el agua
y tener contacto con los almidones y las enzimas. ¿Ok? Existen otros equipos más caseros, como el molino tipo Corona. También sirve, pero estos equipos suelen aplastar los granos con mayor fuerza y llegan a triturar demasiado hasta crear harinas, ¿no? No es lo ideal. Funciona y solo perjudica un poco en el sabor y la turbidez en la cerveza. Eso se puede controlar, se puede minimizar. En esta etapa es importante verificar el buen estado de los granos, de la cebada, de los cereales, que no tengan hongos, que no tengan moho, insectos, piedras, cualquier objeto ajeno al grano, que no pase a nuestra cerveza. Según la receta, debemos tener previamente pesado cada tipo de malta. Si vamos a usar tantos kilos de malta base, tantos kilos de malta especial. A la final, todos deben ser molidos, en mi recomendación, el mismo día para mantener la frescura. Luego, debemos estar pendientes de preparar el agua. En casos avanzados, existen descripciones, ¿no? Parámetros que podemos modificar como tal en lo que son su composición mineral, ¿ok? Pero en nuestro caso simplemente tomaremos agua hervida que esté libre de bacterias, pues también puede estar filtrada. Esta filtrada nos ayuda, podemos usar el carbón activo que tiene su cartucho para eliminar cualquier rastro de cloro. Debemos evitar el cloro porque daña la cerveza, ¿ok? Medimos la cantidad de agua a usar, importante medir. En caso de que iniciemos con una temperatura, debemos llevarla a nuestra temperatura de maceración. Si tenemos equipos como pHímetro, este instrumento amarillo que visualizan acá, podemos hacer lectura del pH. ¿Okay? Si el pH es muy alto, podemos aplicar una porción de ácido fosfórico, ácido láctico o ácido cítrico directamente en el agua y nos permite corregir esa lectura de pH. Y si queremos aumentarla porque el pH de nuestra agua original es muy baja, podemos utilizar carbonato cálcico y carbonato sódico. Estas proporciones deben estar bien calculadas de manera que no alteren o se perciban en nuestra cerveza final. Si no tenemos el pHímetro, no hay problema, no es indispensable. Pero si buscamos buenos rendimientos, es bueno adquirir este equipo. Es como para que nos ayude a mejorar en calidad y en procedimiento. Continuando ya con una técnica de macerado, está en la que utilizamos una bolsa, una tela para maceración. Consiste en una tela que se coloca dentro de la olla con agua caliente a 75 grados Celsius, por ejemplo. La pueden colocar en una cava la ventaja de la cava es que les permite mantener la temperatura, o la pueden dejar en una olla con agua caliente y van controlando la temperatura de maceración en función al tipo de cerveza que quieren hacer. Dentro de esa olla con la tela, con el agua ya caliente, podemos colocar nuestros granos molidos
Utilizamos una paleta para homogenizar los granos, que estén húmedos, que estén a una temperatura uniforme entre ellos, y de esa forma arranca la maceración con la técnica bajo el modo infusión, como si fuese un té de manzanilla o cualquier otra hierba. Esta técnica ahí le llamamos también infusión simple. Ventajas: se requiere una sola olla, no es necesario que tenga llave, no es necesario que tenga termómetro incorporado. Nos sirve para calentar agua, macerar y hervir. Ahí podemos hacer todo. Estas telas son económicas, ayuda a obtener un mosto bastante limpio y sirve para maceraciones simples o escalonadas, es decir, diferentes temperaturas, hasta 30 litros. Desventajas: dependiendo del tamaño del lote, el peso cuando uno retira los granos húmedos puede ser un problema. Tiene menor eficiencia porque los granos, como están muy juntos, están cerca de sí, arrastran o al retirar los granos todavía contienen azúcares, ¿no? También existe el riesgo de que la bolsa se queme o se dañe por mucho calor en el fondo, sobre todo de la olla, o por cuando se está paleteando con algo punzante, se rompa la tela. Se recomienda, una recomendación importante es que utilicen una bolsa, una tela por color de cerveza. Si hacen una cerveza rubia, esa tela deben usarla solamente para hacer cerveza rubia. Si hacen cervezas rojas, deben usar esa tela, que la pueden reutilizar solamente para hacer cervezas rojas. Y cuando son negras, solamente una tela para hacer cervezas negras. De esta forma, no evitar pasar sabores, por ejemplo, de una cerveza que les quede impregnada en una tela utilizada para cervezas negras, se le pasen a una cerveza rubia que no debe tener esos sabores, digamos que tostados, chocolate. Bien, continuando, existe otra alternativa, ¿no? Utilizando ollas. Normalmente se utilizan 3 ollas. Yo cocino con en una hago todo actualmente. Otros pueden usar 2 o 3, dependiendo de lo que tengan en su casa. Cada una suele tener una llave en la parte inferior y están colocadas, por ejemplo, acá a mano derecha, de forma escalonada, para aprovechar la gravedad y drenar el líquido de una olla a otra. ¿Cómo funciona? Fíjense, la primera olla solamente tiene agua a temperatura inicial según la receta, la cual es drenada, bien sea por gravedad o con una bomba, grado alimenticio, hasta la olla del medio. En esta olla hacemos lo que es la maceración. La olla del medio, cuando cocinamos cerveza en mayor volumen, suelen tener en el fondo una rejilla metálica llamada falso fondo, que va a retener los granos como si fuese un colador grande, gigante. Realizamos el remojo de los granos, la maceración a temperatura y esto alrededor de 1 hora. Luego una de las ventajas de este sistema es que podemos realizar un recirculado del mosto. ¿Qué es esto? Si tenemos una bomba, consiste en succionar el mosto desde la parte inferior de esta segunda olla y bombear nuevamente, extraer el líquido por la parte de abajo y colocarlo por la parte de arriba, nuevamente en la misma olla. Con esta técnica
hacemos un recirculado del mosto. Obtenemos una mayor homogeneización de los azúcares y creamos una capa de cebada más compacta que nos ayuda como un filtro. Al compactar esta cebada, el mosto lo vamos a ver más limpio durante este recirculado. Cuando ya esté limpio, podemos pausar, podemos parar, detener el recirculado y listo. Si no tenemos una bomba, podemos hacerlo manualmente. Por abajo sacamos el mosto, llenamos una jarra y por arriba lo colocamos con mucho cuidado, suavemente, soltamos el mosto sobre una paleta. No se recomienda soltar la cebada directamente para no alterar la capa de la cebada que ya está compacta. Ventajas. La tercera olla, cierto. Luego que realicemos el recirculado, podemos bombear o trasvasar a una tercera olla. Esta tercera olla simplemente va a recibir el mosto limpios, sin cebada, sin los granos. Y en esta olla vamos a aumentar la temperatura a rompo de hervor. Cuando esté hirviendo el mosto, allí adicionamos los lúpulos. Normalmente dejamos de hervir por 1 hora y listo. Ese mosto lo enfriamos. Luego que lo enfriamos, pasa al fermentador. ¿Ok? Ventajas. Podemos hacer mayor volumen en la producción, mayor a 30 litros. Podemos trabajar fácilmente. Obtenemos mayor eficiencia mediante el recirculado. Nos permite hacer mayor rendimiento porque mientras estamos haciendo trasvase de nuestro mosto a nuestra tercera olla, podemos agregar más agua y sacar un poco más de cerveza. Eso lo vamos a ver más adelante. Y también nos permite hacer varios lotes en serie. Mientras está la olla de hervido, durante su hora, en la olla de maceración podemos estar haciendo un nuevo macerado con un nuevo volumen de mosto. ¿Ok? Desventajas, mayor inversión, ¿sí? Son más equipos, hay que controlar, hay más trabajo para hacer limpieza, la desinfección. Además de que demandan mayor energía, gas o electricidad según el caso. ¿Ok? Ya vamos a terminar esta parte de maceración. Presten atención, esta es muy importante, es clave. Ok. Si buscan estandarización en su cerveza, es decir, que salgan iguales, es importante que vigilen la temperatura. Fíjense, al remojar nuestros granos de cebada con agua, podemos trabajar a distintos rangos de temperaturas. Si trabajamos a temperaturas entre 53 a 62 grados, iniciamos o favorecemos la formación, la obtención de azúcares que llamamos maltosa. En cambio, entre un rango de temperatura entre 63 a 65, favorecemos la formación máxima de estas maltosas. Y en conjunto con activación de las enzimas que llamamos beta-amilasas, que ocurre aquí en este segundo punto, ¿no? En el tercer punto, a temperatura entre 65 y 70 grados, decrece la formación de maltosa y aumentamos la de dextrinas mediante la activación de las enzimas que llamamos alfa-amilasa. Recuerden, estas son enzimas quienes tienen la labor de transformar
los almidones de la cebada en azúcares fermentables o no fermentables. En el rango de temperaturas entre 70 a 75 grados, la mayor parte del almidón queda transformado en azúcar. Y por encima de los 75, destruimos toda acción enzimática. Les explico mejor. Si queremos una cerveza ligera y alcohólica, debemos favorecer la formación de azúcares fermentables, es decir, que la levadura los pueda transformar. Estos azúcares fermentables, como tipo maltosa, debemos mantener temperaturas como a 64. Pero si buscamos cerveza con cuerpo, dulces, poco alcohólicas, debemos macerar a una temperatura alrededor de los 72. Esto si trabajamos a una técnica de maceración simple, ¿no? Hay otras que son escaladas. Otra aclaratoria. Si buscamos algo intermedio, algo con cuerpo y alcohol intermedio, balanceado, como a 68 grados, debemos mantener esa temperatura entre este umbral. Entre 67 y 68 grados obtenemos cervezas balanceadas. Una prueba de control de calidad en la conversión del almidón en azúcar es la prueba de yodo. Consiste en tomar una pequeña muestra del mosto, colocarle unas gotas de yodo, y si el yodo toma un color como negro, que aún están presentes en el mosto almidones, y hay que continuar macerando. Si aplicamos el yodo y resulta que mantiene su color, quiere decir que la conversión de azúcares ya finalizó, ya todo fue convertido en azúcares. ¿Ok? Culminado el proceso de recirculado del mosto, debemos realizar una lectura de densidad control con el densímetro. Este instrumento que está acá. También podemos hacerlo con el refractómetro, para determinar si los azúcares obtenidos se aproximan a la densidad inicial objetivo según nuestra receta. En caso que la densidad esté muy encima de la esperada, podemos hacer una dilución agregando más agua al mosto directamente. A esto le llamamos lavado del grano. Al agregar más agua, podemos bajar más esa lectura de densidad, porque diluimos el azúcar. A la final nos resulta un mayor volumen de mosto. Que esta cantidad de agua adicional debe ser calculada. Podemos usar la sección dilución de la aplicación BIRAPS, ¿ok? En el caso de la lectura de densidad control, si llega a estar por debajo a la esperada, es porque no debemos ajustar, ir viendo el mosto, evaporar agua y corregir si queremos mantener la receta original. O también podemos mejorarla añadiendo directamente un azúcar de mesa, ¿no? O miel o papelón. Directamente el mosto, que también nos va a ayudar a corregir la densidad control. Bien. Cocción y lupulado. Una vez que nuestro mosto esté hirviendo, podemos adicionar nuestra primera dosis de lúpulo para amargor. En cervecería, el tiempo del lúpulo es llevado de forma regresiva. Es decir, que cuando lo agregamos, el primer lúpulo, contamos 60 minutos hacia atrás, de manera de que el minuto 0 sea el fin del hervido. El hervido se realiza para solubilizar las sustancias que brindan los lúpulos, evaporar el exceso del agua, inactivar las enzimas, esterilizar el mosto y remover el exceso de proteínas. Rápidamente, ya vamos a terminar. El whirlpool consiste en hacer un remolino en la olla para coagular o concentrar en el centro de las ollas
las proteínas y taninos. También nos ayuda para enfriar para enviar al fermentador un mosto mucho más limpio o claro. Podemos hacer el remolino con una cuchara por 1 minuto y luego dejar reposar por 10 minutos para que estos comiencen a decantar. Podemos usar una combinación de hierbas que ayudan a coagular, se llama Iris Moss, un truco casero también. Esto en caso de que busquemos una birra bastante limpia. En este punto deben tener la máxima precaución con la luz solar, no caiga directamente en el mosto, porque los rayos UV pueden alterar los compuestos del lúpulo y dañar finalmente la cerveza. Esto se llama efecto golpe de luz. Continuando con el proceso del enfriado, un mosto a altas temperaturas pueden matar las levaduras, las pueden estresar, no conviene. Entonces, para evitar también contaminaciones, debemos disminuir la temperatura de nuestro hervido de 100 grados más o menos, que está a un rango de la temperatura óptima para nuestra fermentación. En mi caso, yo llego a 30 por la forma del enfriado. Otros tienen un método óptimo y llegan a los 24 en menos de 30 minutos. Es importante no extenderse para evitar contaminaciones, porque a este nivel el mosto está súper dulce y atrae muchas bacterias. Y si entran, pueden dañar nuestra cerveza. Podemos bajar la temperatura para pequeños lotes que podemos levantar con la olla. Podemos hacer un baño de María inverso. Y si la temperatura no baja lo suficiente, es porque debemos recurrir a enfriamiento forzado, como un serpentín sumergible o un intercambiador de placas. Estos dispositivos, el mosto recorre, viaja por ellos a contraflujo con el agua para bajar la temperatura. Estos son más eficientes. Es importante sanitizar todos estos equipos antes de usarlo. Y luego de bajar la temperatura debemos tomar muestra en este punto. Una muestra del mosto y registrar la densidad inicial. Este dato va a ser indispensable para el cálculo del alcohol posteriormente. Continuando, ya habíamos hablado de dos tipos de levaduras, dos tipos de presentaciones, la líquida y la seca. La más comercial en Venezuela es la seca. En caso de levadura seca, si sabemos que es una levadura que está bien conservada, en cadena de frío, no está vencida, no está fuera de su fecha de recomendación de uso, podemos colocar directamente la levadura dentro del fermentador con nuestro mosto. Agitamos un poco y en cuestión de horas debe iniciar la actividad de fermentación. Si tenemos dudas de la procedencia de nuestra levadura, podemos hacer un starter. Consiste en tomar una pequeña porción de agua esterilizada con azúcar y a una temperatura más o menos de unos 30 grados Celsius y colocamos la levadura. Agitamos en un recipiente aparte, ¿no?, por cada 5 minutos durante 30 minutos. De forma progresiva vamos a ver que se forma en la parte superior como una capa de espuma. Y es una buena descripción, un indicador de que la levadura se está activando. Y luego que veamos que sigue aumentando esta espuma, podemos colocar toda esta mezcla que está aparte, la colocamos en nuestro fermentador y esta va a continuar expandiéndose, multiplicándose dentro del fermentador e iniciar la actividad de fermentación. ¿Qué otra cosa? Por aquí estamos listos.
Recordemos que con las levaduras tipo Ale, con un rango de temperatura recomendada entre 16 y 24, debe iniciar su actividad de fermentación dentro de las primeras 12 horas. Si no hay actividad, debemos realizar un nuevo pitching de levaduras. En lo que veamos actividad, esta va a durar aproximadamente 7 días. En los primeros días la actividad va a ser muy intensa en el air lock y el ritmo disminuirá con el pasar de los días. En caso de usar levaduras lager, debemos dejar fermentar por más tiempo y en un rango comprendido entre 7 a 14 grados. Bien, ¿qué ocurre en la parte de fermentación? La levadura consume los azúcares y los convierte en alcohol, dióxido de carbono, proteínas y otros. Observaremos actividad constante en la airlock. Van a notar burbujas, que es un dispositivo, el airlock, donde va a escapar el dióxido de carbono que se genera dentro del fermentador y evita a su vez que entre más oxígeno. Existen varios modelos. Nosotros vamos a emplear una solución casera en nuestra práctica, claro. Si nuestro fermentador es transparente y podemos apreciar cómo es, cómo se ve por dentro el mosto, durante los primeros días vamos a ver que la espuma crece y se ven muchas partículas flotando. Y en los últimos días de fermentación observaremos una sedimentación bastante progresiva de todas las partículas en suspensión. Estas van a decantar y el mosto va a tener un aspecto mucho más limpio. Durante la segunda semana de fermentación podemos realizar previamente un trasvase e iniciamos un proceso que llamamos maduración. En esta fase la levadura consume subcompuestos y azúcares complejos. Se redondean los sabores, se termina de definir el carácter de la cerveza y permite una mayor clarificación. Una de las recomendaciones en esta fase es que la cerveza tenga el mínimo contacto con el oxígeno para evitar que se oxide. Sabemos que una cerveza oxidada la podemos identificar con cuando tiene un calor, un sabor o aroma a cartón o papel mojado. Esto es un sabor no deseado, unos flavors, y pueden ampliar estos flavors, los pueden ampliar, los pueden detallar dentro del material de apoyo que suministramos. ¿Okay? Ya en la parte final, a la fermentación y maduración, podemos hacer el embotellado, bien sea en botella de vidrio, en barriles, para dispensar en sifones. Tengan presente que antes de embotellar debemos realizar la lectura de densidad final para determinar el porcentaje de alcohol de ese lote. ¿Okay? Entonces, para poder gasificar nuestra cerveza, podemos hacerlo en el caso de barriles de forma artificial con una bombona de dióxido de carbono, si se tienen los equipos. En caso de que tengamos botellas, en mi experiencia, la técnica de cebado me resulta mejor. Consiste en agregar una pequeña cantidad adicional de azúcar, bien sea de mesa, dextrosa o de miel, dentro de la botella. Vaciamos nuestra cerveza, sellamos bien la tapa y la dejamos reposar por una semana más. Este reposo se llama una semana de acondicionamiento, que ya sería nuestra tercera semana, y allí ocurrirá una microfermentación controlada que va a producir una pequeña cantidad de CO2
adicional lo suficiente para que nuestra cerveza quede carbonatada de forma natural. Es decir, tome esa característica efervescente. ¿Ok? Dependiendo del estilo de cerveza, para cada tipo de cerveza hay carbonatación alta, baja o alta. Hay que evitar la alta porque mucha espuma, no hacemos nada con ella, y una cerveza con baja carbonatación es un mosto solamente, no lo disfrutamos igual. Entonces, dependiendo del nivel de carbonatación de nuestra cerveza, puede ser pura espuma o nada de espuma. Lo ideal es que, en función de nuestra experiencia, el tipo de azúcar que cada quien use, de la marca también, si le va bien con un tipo de azúcar, cásese con esa marca. La temperatura a la que debemos resguardar nuestra cerveza, nuestra botella, debemos tener cuidado. Pueden iniciar con este nomograma que aparece en el libro de John Palmer, que también está en el material, y pueden probar con la dosificación dependiendo del tipo de cerveza. Bien, con esto concluimos la parte teórica. Es bastante información. La diapositiva la tienen disponible en material de apoyo si quieren volver a consultar en cualquier momento. Tengan en cuenta que la información suministrada es básica. Existen otros conceptos mucho más avanzados que seguro ustedes van a ir indagando por su cuenta. Ahora pueden pasar a la siguiente sesión, que es la parte práctica, donde reforzaremos el proceso para elaborar cerveza paso a paso. Recuerden, disfruten sano y responsable.